Hola, es un año que se va el 23 y uno que llega el 24. Siglo XXI está haciendo un repaso de lo que ocurrió el 23. Es una edición doble porque la próxima edición de siglo XXI va a llegar en la primera semana de enero. A ver, entonces, dice siglo XXI que hay una dudosa pelea que se dio el 23, porque claro, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Entonces se pelearon supuestamente el cocalero Morales con Luis Arce, pero la gente no les cree, no les cree. Hay un análisis acerca de esta dudosa pelea en siglo XXI y hay un análisis sobre la creación o el surgimiento de un nuevo líder, de una figura política nueva en Bolivia. ¿Quién va a ser el Milei boliviano más o menos, no? Hay también un tema sobre la tierra arrasada. Todos los bosques, 3,5 millones de hectáreas han sido incendiados este año. ¿Para qué? Para que la negocien, las vendan los cocaleros, los amigos, los seguidores del cocalero Morales. La tierra arrasada, dice siglo XXI. El fracaso del petróleo. 23 ha marcado el drama más grande de los errores cometidos por el MAS en el manejo del sector de hidrocarburos. Un desastre total. Desastre total. No sabemos cómo algunos políticos de este gobierno todavía aspiran a ser reelectos, y el repaso que hace siglo XXI sobre esto es realmente completo. Y por último, la Segunda Guerra Fría. Estamos viviendo una otra Guerra Fría. Se había acabado la que comenzó el 45 y se había acabado el 91 cuando se derrumbó la Unión Soviética. Ya no había Guerra Fría entre capitalismo y comunismo porque se murió el comunismo. ¿Cuál es la nueva Guerra Fría? Y es un excelente análisis que hace siglo XXI sobre esto. Ya sabes, tienes que apoyar al periodismo independiente. Si estás bien informado, porque has leído siglo XXI, o has escuchado siglo XXI, sobre todo si has leído siglo XXI, los medios de comunicación convencionales han caído en manos de los masistas en Bolivia. ¿Ya? Entonces ya no hay medios convencionales independientes. Tienes que proteger, cuidar, alentar, porque después te vas a arrepentir. Resulta que solo vas a tener medios totalmente masistas en el país. Te tienes que suscribir a siglo XXI y de esa manera apoyar a esta carta informativa semanal que llega desde 1988 todos los lunes de Dios. A ver, entonces, una dudosa pelea. Durante todo el año 23, dice, se mantuvo el suspenso sobre las diferencias entre Luis Arce y Evo Morales, aunque entre los bolivianos predominó la duda sobre la veracidad de esas peleas. ¿De veras se están peleando? La gente no cree, ¿no? La disputa, dice, surgió cuando había que, con demasiada anticipación, elegir al candidato del MAS para las elecciones del 25. Y entonces, como Arce quiere ser reelecto y Evo Morales quiere volver después de 6 años a la presidencia, entonces se armó el lío, pero hay muchos que desconfían de que esa sea una pelea verdadera, porque sobre todo cuando los ven totalmente aliados y de acuerdo en, por ejemplo, manejar a la justicia. Hay que castigar a la señora Áñez. ¿Por qué? Porque se atrevió a sentarse en la silla del cocalero Morales cuando éste había escapado como una rata a México el 19, y todos los masistas que estaban en la lista de la sucesión constitucional también habían renunciado. Entonces, pero dice siglo XXI que Arce y Morales están actuando como si estuvieran seguros de que el 25 va a seguir funcionando el fraude. Por lo tanto, ellos
se están disputando, creen que son, el uno tiene la mitad de Bolivia y el otro la otra mitad. En realidad las encuestas muestran que apenas llegan a 13% los dos, las encuestas, no las elecciones. Cuando lleguen las elecciones y si hay fraude, va a sacar el uno 55, el otro 40 y tantos y no sé qué, ¿no? Entonces, el problema es que, dice, para que funcione el fraude del 25, se va a necesitar el apoyo de extranjeros y sobre todo de unos venezolanos de Smartmatic que tienen las contraseñas del fraude. Las computadoras donde se hace el fraude tienen unas contraseñas y por el momento Cocalero Morales dice que Arce es un neoliberal que le dio millones de dólares a Gonzalo Sánchez de Osada el 2003 cuando se estaba excavando. Pero eso sí, los dos se ponen de acuerdo. Hay que castigar a la señora Áñez. No puede ser que hubiera venido a interrumpir el gobierno del masismo. Tierra arrasada, dice Silvento, ¿no? Es decir, 3,5 millones de hectáreas han sido incendiadas este año 23 que se está acabando en Bolivia. 3,5 millones de hectáreas, árboles incendiados, animales muertos, qué sé yo, un desastre. Pero la tierra que queda, todavía humeante, se la disputan los masistas, los interculturales. El Cocalero Morales ha admitido que él vive de incendiar tierras, de incendiar bosques. Ha dicho, si no podemos chaquear, ¿de qué vamos a vivir? Este año 23 que se está yendo nos permitió saber a los bolivianos que eso de incendiar bosques es un negocio redondo de estos sinvergüenzas que se ocupan de vender las tierras que quedan cuando han sido incendiados los bosques. Entonces hace un repaso de lo que está ocurriendo en este momento. Los asaltantes de tierra reciben, por supuesto, el apoyo de los jueces masistas. Ningún asaltante de tierra está preso en este momento en el país. Ni siquiera aquellos que hace 2 años habían secuestrado a policías y a periodistas en las Londras. Y ahora hay un tema de las pailitas y ocurre que el principal responsable ha sido liberado. O sea, la tierra es de quien la asalta en Bolivia. No es de quien la trabaja, es de quien la asalta. El nuevo no aparece. O sea, los bolivianos han respondido a todas las encuestas que ellos quisieran que aparezca una nueva figura política en el país, ¿no? Para que nos dé la ilusión de que hemos encontrado un Javier Milei como el argentino que nos permita romper con esta dictadura del masismo, que es una vergüenza de corrupción, de engaño, de falsedad y sobre todo de pésimo gobierno, de pésima gestión. Todos quieren uno nuevo. Dice, el problema es que, claro, Milei en Argentina surgió porque lo entrevistaban los medios de comunicación independientes. ¿Qué medios de comunicación independiente hay en Bolivia para entrevistar a los aspirantes a ser los Javier Milei de Bolivia? No hay medios independientes. Entonces, dice Siglo XXI, parece que el candidato nuevo va a tener que surgir con el apoyo de las redes sociales. Y da algunos nombres, Siglo XXI. ¿Quiénes van a ser? A ver, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes son los aspirantes a ser los Javier Milei de Bolivia? Antonio Saravia, del Partido Liberal. También están economistas como Jaime Dunn, Mauricio Ríos García, dos excelentes economistas que todavía no han dicho que quisieran entrar a las arenas políticas. Otro es José Carlos Sánchez, del Tercer Sistema. Y eso sí, hay una lista de los ex-miristas que quieren entrar a la competencia, como Vicente Cuellar, como Rodrigo Paz Pereira, en fin, pero todos, y Reyes Villa, todos estos están catalogados por las encuestas como parte de la casta política que Bolivia tendría
que archivar o jubilar. Y después siglo XXI, en la página 3, que es la economía, dice que en este año, el 23, este año que se está acabando, el 23, permitió observar de manera dramática cómo el MAS había cometido todos los errores posibles y los pecados posibles en el manejo de los hidrocarburos, ¿no? Han convertido a Bolivia, la Bolivia saudí, se decía, me acuerdo durante el gobierno de Sánchez de Lozada, porque estábamos por venderle gas natural a Estados Unidos, a México, ¿no? Teníamos gas natural para tirar para arriba, pero llegó el MAS, cometió esos errores, la nacionalización, ¿no? Que en realidad no lo fue, ¿no? Pero eso sí, ahuyentó las inversiones. Entonces, en este artículo siglo XXI hace un repaso así detallado sobre cómo fue cómo se fabricó este fracaso político, digo, de la política de hidrocarburos. Entonces habla de la estructura de los precios, y hay un gráfico en que muestra cómo es que en realidad los neoliberales como Sánchez de Lozada no importaban tantos combustibles como el cocalero Morales, el nacionalista, ¿no? El originaria, ¿no? Resulta que el triple de lo que importaba Goni importó el cocalero Morales, y el triple de lo que importó el cocalero Morales importa ahora Luis Arce. O sea, bien revolucionarios siempre habían sido estos, ¿no? Bien revolucionarios estos señores, y entonces están en un desastre en la situación del petróleo en Bolivia, un desastre. Se cierra el año con el anuncio de que en Churuma, en Tarija, se ha descubierto un yacimiento de gas, pero todos desconfían de que sea verdad ese descubrimiento, porque muy rápido han dicho, 630 millones de pies cúbicos, que no sé qué. Ninguna empresa petrolera del mundo había sido tan rápida para cuantificar las reservas que habían encontrado en un campo apenas descubierto, recién descubierto. Y por último, siglo XXI habla en la página 4 un tema muy actual, que es la Segunda Guerra Fría que estamos viviendo. Estamos viviendo la Segunda Guerra Fría. Tenemos en Bolivia la presencia de miles de chinos que están explotando el oro con la autorización del gobierno del MAS. Somos ya una colonia china. Y la China es uno de los países que han decidido organizar una especie de eje del mal junto con Rusia, ¿no? Para confrontar, para enfrentar al capitalismo de Estados Unidos. Entonces eso se llama la Nueva Guerra Fría, y dice siglo XXI que, claro, la Guerra Fría anterior se acabó en noviembre del 89, pero más precisamente el 91, cuando se cayó el muro de Berlín y cuando quedó totalmente desplomada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Pero ahora surge esta otra corriente, esta otra tendencia, que ¿qué es lo que propone? Por eso en realidad nadie sabe qué es lo que propone, pero siglo XXI hace un repaso de que en realidad la Guerra Fría anterior no fue tan fría que digamos, porque hubo la guerra de Corea, de Vietnam, de Afganistán, de otros. Dice, me encanta esta frase, a nivel regional Estados Unidos promovió una muy mal organizada invasión de disidentes en Cuba, y a su vez Cuba auspició otra invasión mal organizada, una invasión a Bolivia, que fue un desastre, o sea, no fue una guerra muy fría que digamos, medio tibia así, ¿no? Entonces, pero el detalle que ofrece siglo XXI en esta nota es que en realidad China no es pues un adversario de Estados Unidos. Es decir, sí, fabrican chips, pero son chips de uso, digamos, no muy de industrias no muy eficientes ni muy exigentes. En cambio, Estados Unidos produce unos chips muy importantes, y esos chips muy importantes, muy refinados,
los producen en Taiwán o en Estados Unidos. O sea, no es rival. Y claro, está el hecho de que los chinos fabricaron un virus, el COVID, para perjudicar la economía del capitalismo mundial, y después los rusos hicieron la guerra, esa estúpida, contra Ucrania, que todavía dura. En fin, esos temas son tratados en la edición de esta semana del siglo XXI, una edición que trae el repaso de lo que fue el año 23 y alguna proyección de lo que podría ser el 24. Entonces ya sabes, si te ha gustado este video, te suscribes, le pones la campanita y todo eso para ayudarnos, ¿no? Pero sobre todo te suscribes a Siglo XXI, la carta informativa que desde 1988 ofrece a sus lectores la posibilidad de estar advertidos de lo que se viene. Esa es una de las enormes ventajas que tienen los lectores del siglo XXI. Están advertidos de las cosas que están a punto de ocurrir. Eso es, pero tienes que suscribirte, recomendar a tus amigos, a tus parientes que lo hagan, para que apoyen a un periodismo sin miedo. Eso es todo, encantado, hasta luego. Nos vemos entonces en los primeros días del año 2024. Chao, chao, hasta luego.